Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre los métodos de amortización gradual, método francés, alemán y americano. Los integrantes, Jessica Tipanquiza, Esteban Hunda, Alejandra Gualli, Juan Carlos Morales y Shirley Chávez. Datos generales de la operación. Se analiza un microcrédito sin garante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Limitada, sucursal Quito Sur, otorgado a la señorita Ashley Patricia Isa Sevilla, regulado por la SEBS. El objetivo de trabajo es comparar los tres métodos de amortización, francés, alemán y americano. Los datos exactos de la operación es el monto del crédito $5,000, plazo total 987 días, 32 cuotas mensuales, tasa nominal del 16%, tasa efectiva anual del 17,23%, tasa efectiva mensual del 1,3333%, seguro de desgravamen 3,40 por cada cuota, forma de pago débito automático a la cuenta de la cliente y la modalidad microcrédito sin garante. El método francés tiene como principal característica que la cuota que paga el cliente es siempre la misma durante todo el plazo del préstamo. Aunque el valor de la cuota no cambie, la composición de cada pago sí cambia, ya que una parte corresponde al pago de intereses y otra parte del pago al capital. El objetivo de este método es facilitar al prestamista con su cumplimiento de obligaciones porque conoce desde el inicio cuánto deberá pagar por cada mes. Características del método francés. También es conocido como sistema de cuota constante. Una de sus características es que la cuota es constante, es decir, todos los meses se paga el mismo valor. Los intereses se calculan sobre el saldo insoluto, que es el capital que todavía falta por pagar. La amortización del capital aumenta progresivamente. Al principio se paga poco capital y muchos intereses. Conforme pasan las cuotas ocurre lo contrario, disminuye los intereses y aumenta el pago al capital. El saldo de la deuda disminuye de manera gradual para llegar a cero en la última cuota. Este sistema ofrece varias ventajas para el prestamista. Permite planificar mejor el presupuesto porque la cuota nunca cambia. Facilita el control de gastos mensuales. En la nomenclatura del método encontramos los siguientes símbolos. C, que representa el capital o monto prestado o valor actual. R representa la cuota periódica, la I representa la tasa de interés periódica y la N representa el número de cuotas. En este cuadro podemos ver los elementos o su nomenclatura en todas las fórmulas del método francés. Ahora voy a explicar el ejercicio que aparece en la presentación. En este caso tenemos los siguientes datos: capital 5,000, tasa anual 16% y plazo a 32 meses. Como la tasa está expresada de forma anual, primero debemos convertirla en tasa mensual. Es decir, vamos a utilizar la tasa anual del 16% dividido para los 12 meses, que me saldría 1,33% mensual. En forma decimal quedaría 0,01.3333. Esta será la tasa que utilizaremos para todos los cálculos. El siguiente paso es reemplazar los datos para la cuota mensual. Como observan, tenemos la fórmula y vamos a utilizarla para este ejercicio, que al final nos saldrá una cuota mensual de 192,97. Esto significa que durante los 32 meses el cliente pagará exactamente 192,27. Es importante mencionar que el valor de la cuota no cambia, lo único que cambia es la distribución entre intereses y amortización, que es el capital. Ahora observemos cómo esta fórmula de la primera cuota cambia. La cuota es de 192,97, pero está dividida en dos partes. Primero calculamos el interés. Es igual a capital por tasa mensual, sacando así
el resultado que sería de 67,67 en interés. Después calculamos la amortización, que sería la cuota de 192,27 menos 66,67, dando como resultado 126,30. Finalmente calculamos el nuevo saldo, saldo y capital es menos amortización, lo que quedaría en sí los 5,000 menos 126,30, dándonos un saldo de 4,873,70. En la segunda cuota ya no se calcula los intereses sobre los 5,000, sino sobre los 4,873,70. Como el saldo es menor, los intereses también disminuyen. Al disminuir los intereses, la amortización aumenta. Esto sucede en todas las cuotas. Al inicio pagamos intereses y menos capital, y al final ocurre exactamente lo contrario. Casi toda la cuota corresponde al pago del capital y muy poco a los intereses. En la última cuota el saldo queda en cero, lo que significa que el préstamo ha sido completamente cancelado, y eso es lo que podemos nosotros ahorita observar en la tabla de amortizaciones que les presentamos. El método alemán es un sistema de amortización en que la cuota de capital se mantiene constante durante toda la vida del préstamo. A diferencia del método francés, la cuota total disminuye con el paso de tiempo, porque los intereses se calculan sobre el saldo pendiente de la deuda, el cual se reduce después de cada pago. Como resultado, al inicio, las cuotas son más altas y luego se vuelven más bajas. Las principales características del método alemán son que la amortización del capital es constante en todas las cuotas, mientras que los intereses disminuyen porque se calculan sobre el saldo pendiente. Como resultado, la cuota total va disminuyendo con el tiempo. Además, este método permite amortizar el capital más rápido y pagar un menor total de intereses al finalizar del préstamo. La nomenclatura identifica los símbolos utilizados en los cálculos, como el capital, la tasa de interés, el número de cuotas, la amortización, eh, la cuota, el interés y el saldo pendiente. Primero, la amortización constante es de 5,000 dividido para 32, es decir, $156,25 por mes. Luego, el interés de la primera cuota se calcula sobre todo el préstamo, 5,000 por 1,33%, igual a 66,67. Entonces, la primera cuota total es de 156,25 más 66,67, igual a 222,92. El saldo después de esa cuota es 5,000 menos 156,25, igual a $4,843,75. Y se repite cada mes. El interés se recalcula sobre el nuevo saldo hasta llegar a cero en la cuota 32. En la tabla vemos esta evolución. La primera cuota es de 222,92. A mitad del camino, en el periodo 16, la cuota es de 191,67 y la última cuota en el periodo 32 es apenas de 158,33. La amortización se mantiene siempre en 156,25. Lo que cambia es el interés, que baja a 66,67 a 2,08. El método americano. Este método se caracteriza porque durante casi todo el préstamo solo se paga interés, mientras que el capital permanece igual. Al finalizar el plazo, es el última cuota que se paga, todo capital, junto al interés del último periodo. Por eso las cuotas son bajas durante el préstamo, pero el última cuota es de mucho más alta. Este método es recomendable para quienes esperan recibir un ingreso importante al final. Las características. Las principales características son: el capital se mantiene igual durante todo el préstamo. En cada cuota solo se paga el interés. La última cuota incluye todo el capital más interés, como los intereses siempre se calculan sobre el capital completo. El costo total del interés suele ser mayor que en otro método. Ejercicio método americano.
En este ejemplo tenemos un préstamo de 5.000 en tasa anual de 16% y un plazo de 32 meses. Primero, calculamos la tasa mensual de 16% dividido para el 12, que es el 1,3333%. Luego calculamos el interés mensual, que es $5.000 por 1,3333%, dando como el resultado de $66,67. Durante las primeras 31 cuotas solo se paga eso, $66,67 de interés. En las cuotas 32 se paga el interés de 66,67 más lo de 5.000 del capital, por lo que última cuota es de 5.066,67 centavos. Eh, Tabla de amortización. En la tabla podemos observar que durante las primeras 31 cuotas el saldo sigue siendo de 5.000 porque se amortiza el capital, únicamente se paga los intereses de 66,67 y la cuota 32 se cancela todo el capital junto el último interés, por lo que el saldo queda en cero y el préstamo termina. Juanca, no se te escucha, está desconectado tú. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Voy a hacer la comparación entre los tres métodos. Vamos a ver, el método francés tiene la cuota constante, intereses totales medios, saldo insoluto decrece no linealmente. La ventaja es una estabilidad y previsibilidad para el prestatario. En el método alemán, la cuota es decreciente. Menor total de intereses, el saldo insoluto decrece linealmente. La ventaja es el ahorro en los intereses. Cuotas iniciales son más altas. En el método americano, las cuotas son bajas, la cuota final es alta. Mayor tasa de intereses, saldo constante hasta el final, adecuado si se espera un ingreso futuro importante. Análisis y conclusiones. Reflexión final y recomendaciones sobre los métodos de amortización. La elección del método de amortización adecuado depende del perfil financiero del prestatario. Cada método presenta ventajas y desventajas que deben evaluarse en función a la capacidad de pago, los ingresos esperados y el costo total del financiamiento a largo plazo del crédito. El método francés nos brinda estabilidad y previsibilidad. Ofrece una cuota constante durante todo el plazo, brindando estabilidad. En total de intereses pagados es intermedio, ideal para quienes requieren una planificación financiera fija y flujo de caja predecible. El método alemán, menor costo total, genera menor pago de intereses por la amortización constante. Las cuotas decrecientes benefician al prestatario con ingresos estables, recomendado para quienes quieren asumir cuotas iniciales más altas. El método americano produce el mayor total de intereses al mantener el capital constante hasta el último periodo. Es adecuado para prestatarios que esperan un ingreso significativo al final del plazo, venta o activo, liquidación, etc. Y necesitan cuotas periódicas bajas. Muchas gracias por su atención.